Parte 3. Los miembros del gremio Inzoalgaon, una vez conocido como el Clan Nine Sangoal, se reunieron en las afueras de Edeim, aproximadamente a unos 100 metros del pantano venenoso envuelto en una neblina tóxica, en un lugar llamado las llanuras de los cristales perforantes. Al igual que el pantano venenoso, las llanuras de los cristales perforantes era un ambiente peligroso, cubierto con una vegetación congelada que se asemejaba a cuchillas de cristal. Estas cuchillas ocasionaban daño con cada paso que uno daba adentrándose en las llanuras, y podían dañar a los jugadores que usaban armadura de clase reliquia. Además, los monstruos mineralizados varaban por las llanuras, y cualquier persona que no utilizara armas de tipo contundente tendría dificultades al tratar con ellos. En cualquier mundo, especialmente en el propio terreno de las especies heteromórficas, Nibelheim, Edeim y Muspelheim, las cosas se volvían más peligrosas cuanto más uno se adentraba al centro del mundo. Además de los monstruos errantes, el propio terreno se volvía un peligro. Aún así, esto no era nada para los miembros de Inzoalgaon. Aunque se tenía que tomar ciertas medidas, y aunque estas medidas no iban a ser permanentes, para ellos era posible pasar las llanuras de los cristales perforantes a toda velocidad. De hecho, ellos estaban haciendo los preparativos en las llanuras. Por supuesto, esto no quería decir que ellos no estaban tensos, o que estaban descuidados. Después de lanzar varias capas de magia defensiva, ellos utilizaron ojos creados mágicamente para explorar su entorno. Además, usaron la magia de ilusión del más alto nivel, el hechizo, espejo mundial, para crear una pantalla semiesférica que encerró a los miembros del gremio. Se podía observar el mundo exterior desde el interior de la burbuja sin ningún problema, pero desde el exterior, los habitantes de la barrera eran invisibles, y la gente de afuera solo vería el fondo. Aparte de hacer al usuario más difícil de detectar, el hechizo también podía desviar una determinada proporción de ataques dirigidos a los habitantes de la barrera. Tales preparaciones extensas no estaban hechas porque ellos les tenían miedo a los monstruos, sino porque estaban en guardia contra los jugadores que tenían un poder similar a ellos. No había ninguna penalización por matar a las especies heteromórficas, y había beneficios al hacerlo. De hecho, algunas clases poderosas se desbloqueaban matando a las especies heteromórficas, y aunque ahora la caza de los heteromórficos no era tan común como en el pasado, era una cosa muy real. Solo un tonto bajaría la guardia, incluso en un mundo propio de los heteromórficos. Momonga manipulaba la consola con su mano. Allí, vio una lista de los miembros del gremio, junto con sus medidores de HP y MD. En la parte superior estaba Tatsumei, seguido de Nishiki Endrai, Buist 3, el guerrero Takemikazuchi, Momonga, Ernst Shenduan, Flatfoot, y Amano Maitotsu, los 8 miembros fundadores que quedaban. Después de eso, estaban los 19 miembros que se unieron después, Peroncino, Boku Boku Charama, Ero, Blue Planet, Ubertaline Odell, Darnid, BDB, Variable Talismán, Niarata, Nobo, Genfiro, Yamaiko, Bitebrin, Ponitomo, Tabola Esmaragdina, Beast King Mekongaba, Tigris Eufrates, Temperance y Zlatan. En total, había 27 personas, toda la fuerza de Inzoalgaon. Mientras miraba los nombres, una sensación indescriptible brotó en su interior y el calor atravesó su pecho. Amano Maitotsu, el herrero, era el líder de los artesanos del gremio, quienes por lo general preferían la aventura por sí mismos. Ellos estaban aquí para participar en el primer evento grupal del gremio. Él tenía que darles las gracias. Sería un error no hacerlo. Sin embargo, en el otro lado de su euforia, había una carga considerable. Le dolía su estómago al pensar en lo que sucedería si su primera aventura terminaba en un fracaso. No había garantía de que ellos alguna vez vayan a aventurarse juntos de nuevo si eso sucedía. Al pensar en cómo Tatsumei se había esforzado bajo esta tensión durante tanto tiempo, Momonga no pudo evitar inclinar su cabeza en respeto. El fracaso no era una opción. Momonga silenciosamente tomó varias respiraciones profundas, apartó la pantalla, se recompuso y luego se acercó a uno de los miembros del gremio. Nobuo-san, ¿cómo van las cosas? ¿HM? Ah, van bien. Por ahora, puedo decir que nadie está espiándonos a través de medios mágicos. Esta conclusión vino de Nobuo, que construyó su personaje como un especialista en la adivinación. También era conocido como los ojos de Nine Sangoal. Sus palabras garantizaban que no había ninguna vigilancia mágica observándonos.
Solo un infiltrado con una capacidad sin precedentes podría esconderse de sus ojos. Además, no hay nadie espiándonos a través de medios físicos, Momonga-san. Ese informe llegó de Flatfoot y Chicken Dry, que habían ido a explorar los alrededores. Aunque el dúo asesino y ninja no era tan bueno como los personajes que solo eran del tipo exploración, los personajes especializados en el sigilo no podían eludir sus ojos hasta el momento. Después de tomar en cuenta su opinión, él podía estar seguro de que nadie los vigilaba en este lugar. Momonga miró a su alrededor. Una gran cantidad de las personas de aquí tenían apariencias aterradoras. Por la forma en que estaban parados alrededor del lugar, esto se parecía a una especie de secta oscura realizando un ritual malvado. Sin embargo, todo lo que Momonga veía eran figuras de jugadores veteranos. Entonces, todos estén listos. Como si fueran uno, los iconos de pulgares hacia arriba se elevaron alrededor de ellos. Esta era la señal de que sus preparativos estaban completos. Después de todo, había alrededor de 30 personajes, así que preguntarle a cada uno si estaba listo sería una gran pérdida de tiempo. Con el fin de evitar eso, esta era la forma en que ellos respondían desde que habían empezado como un plan. Entonces vamos. Grupo de avanzada, les encargamos los detalles. Ok, respondió Nishiki Dry, el líder del equipo de exploración. Después de que todos cambiaron su equipo, entraron en el pantano venenoso, ya que ahora eran inmunes al veneno. Las áreas tóxicas en los humedales normales estaban esparcidas por todo el terreno, así que uno simplemente podía rodear las áreas envenenadas para llegar a la mazmorra, que era su objetivo. Sin embargo, tomar los desvíos tomaría mucho tiempo, así que ellos eligieron tomar el pasaje más corto y cortar camino a través de las regiones tóxicas. La razón de esto era porque todos ellos trabajaban en la vida real, y por lo tanto, no querían perder tiempo. Había un padre de familia que se rió y dijo que, aunque mañana era su día libre, su familia lo mataría si no se encargaba de ellos. Apareció un mensaje del sistema. Pantano Glimbera. Eso era lo único que vio Momonga, pero algunos de sus compañeros sabían más sobre la región, y ellos levantaron sus voces para informarles a los demás. Estos son enormes humedales que cubren los pantanos venenosos, controlados por los Tubex, que son inmunes al veneno. Los jugadores recibían diferentes piezas de información adicional al entrar en una nueva área, dependiendo de las capacidades y habilidades que poseían. Por ejemplo, los alquimistas y herbolarios, con sus habilidades herbológicas, aprendían acerca de las diversas hierbas que podían cosechar en la zona. Y luego, no es nada especial. Sobre los monstruos que viven ahí, son casi los mismos que los que Nishiki-san descubrió. No hay información sobre rarezas, ¿podría estar oculta? O tal vez no hay tal información. ¿Qué podría ser? No hay manera de que no haya información extraña, tiene que estar escondida. Probablemente tienes que caminar hasta que estés cubierto de fango para encontrarla. Lo más probable es que esté en una de las aldeas Tobe. Intentemos pasar por allí y obtenerla tan pronto como sea posible. Si allí hay algunas hierbas sin descubrir, podríamos ser capaces de hacer una poción rara. Hombre, los desarrolladores del juego están locos. Te hacen golonear los ingredientes para tus pociones, y ya he hecho más de 200 tipos de pociones, pero aún hay muchos que no se han descubierto. Aparte de las pociones, también hay una gran cantidad de minerales no descubiertos, ¿verdad? La descripción en Apoitakara dice que hay un tipo de mineral arcoíris, lo que significa que solo 2 de ellos han sido encontrados hasta ahora. Bueno, los desarrolladores son una cosa, pero creo que la compañía del juego también está demente. Es decir, con todo este contenido, se puede jugar por un largo tiempo, pero ellos parecen haber olvidado la palabra moderación. Ellos debieron haber dejado el término, fácil de usar, de regreso en su oficina principal. En efecto. Hablando de la oficina principal, el tipo que fue enviado por la oficina central de nuestra empresa hace un tiempo era terrible. Oba, lo siento, no hablemos de esto. Parece que estoy teniendo una reacción alérgica a la palabra compañía. ¿Deberíamos hacer una regla de gremio sobre no hablar de trabajo? Tal vez, solo debe permitirse dentro de la media hora antes de cerrar sesión. Ya sabes, cuando tienes que volver a la realidad. Momonga disipó las palabras en sus oídos. Él no sabía quién fue el último en hablar,
pero estaba totalmente de acuerdo. Él no quería pensar en el trabajo. Aunque si quisiera o no, mañana tendría que trabajar de todos modos. Mientras estos pensamientos oscuros lentamente comenzaban a engullir a Momonga, él decidió utilizar las conversaciones a su alrededor para tratar de motivarse a sí mismo. Por lo tanto, mantuvo sus oídos abiertos para escuchar cualquier cosa que los demás podrían estar hablando relacionada al juego. Habilidades de tipo conocimiento, He estado pensando en tomarlos en cuenta. Casi tengo desbloqueada una clase que utiliza ataques especiales derivados de los monstruos. ¿Crees que mi DPS subirá si me diversifico a partir de ahí? DPS era un acrónimo de daño por segundo. Esto medía la cantidad de daño que uno podía hacer en un segundo, y para los atacantes, era lo más importante en el juego. En teoría, uno podía crear un arma definitiva mediante la incorporación de cristales de datos que aumentaban en daño en una gran arma con una alta capacidad de datos. Sin embargo, las armas como esas eran difíciles de manejar, y eso resultaría en un menor número de ataques debido a la dificultad de su uso. Como resultado, el DPS general del portador de la arma descendería. Un juicioso atacante no pensaría en usar un arma como esa. Además, como los monstruos subían de nivel, ganaban todo tipo de habilidades especiales. En este nivel, ellos podrían disminuir en gran medida cualquier daño que tomaban. Por lo tanto, era bastante común requerir armas hechas de materiales especiales o con elementos apropiados para eludir estas habilidades. Pero eso significaría que no estarías tan centrado en el poder de ataque como lo estás ahora, ¿verdad? Estoy pensando que podría compensarlo con un arma elemental. Esa no es una mala idea, pero entonces, lo que realmente necesitas son los ítems de clase divino, ¿verdad? Eso no sería difícil. Es así. Bueno, no se puede evitar quería experimentar un poco, pero es demasiado problemático. Si se pudiera hacer un segundo personaje en Yggdrasil, no existiría este tipo de queja. Sin embargo, eso no era posible en juegos como este. Solo se podía experimentar con diferentes clases muriendo y perdiendo niveles. Aunque en este juego era más fácil obtener niveles a comparación con los otros de MMOs, aún era un proceso que consumía tiempo. Uno no realizaría ese tipo de acto problemático solo para perder el tiempo. A menudo, Momonga anhelaba tener su segundo personaje. Él había escuchado a la gente quejándose sobre lo injusto que era no poder hacer otro personaje en este juego, y en lo personal, él estaba de acuerdo con ellos. Si pudiera, le gustaría ser un guerrero, como Tachme. Aunque se decía que las clases guerreras estaban limitadas por los reflejos que uno tenía en el mundo real, esa restricción solo funcionaba durante los duelos entre los guerreros de primera clase. No era un factor decisivo durante un juego normal. Tetsen se dio a sí mismo una bufanda, pero creo que a mí me gustaría una grande y fluida capa roja. Mi espada tendría que ser enorme, como la del guerrero Takemita Zochi-sen. Podría blandirla con estilo. Por cierto, Momonga había aprendido el hechizo para transformarse en un guerrero, pero no era muy útil, así que él casi ni tenía oportunidades para utilizarlo. En un grupo, cada miembro dividía la carga de trabajo entre sí mismo y hacía su parte con el fin de lograr la victoria para el equipo. Con el fin de hacer eso, tenía que sobresalir en su función asignada. Momonga se encargaba de la línea trasera, y cuando se aventuraba en grupo, estaba obligado a usar magia que le contribuyera significativamente al grupo. Si no podía hacer eso, entonces no tenía sentido jugar en un grupo. Siendo ese el caso, si él se aventurara solo, si estuviera jugando en solitario, había una buena posibilidad de que pudiera usar ese hechizo. Sin embargo, Momonga miró a sus compañeros de gremio, avanzando en silencio a través del pantano venenoso. Él observó a sus amigos chateando mientras caminaban, cambiando de un tema a otro. Repentinamente se había perdido en un recuerdo de soledad. Cuando el gremio aún era un clan, aunque hace un momento lo había sido, los únicos miembros eran personas que trabajaban, y por extraño que parezca, se reunían en la noche. Algunos de ellos tenían trabajos inusuales y trabajaban en horas extrañas o Boku Charama, Naseyo. Era un buen ejemplo, en su mayoría, nadie estaba en línea durante el día. Momonga regresaba directamente a su casa después del trabajo, iniciaba sesión antes que todos los demás, y luego invocaba no muertos para protegerse a sí mismo y contrataba mercenarios NPC para cazar monstruos. Así que, técnicamente hablando,
Estaba acostumbrado a jugar solo. Sin embargo, nunca se sintió solo, porque estaba seguro de que alguien más podría iniciar sesión. Pero si ellos no estaban cerca, si nadie iniciaba sesión nunca más, ¿qué iba a hacer? Debería salirse de este gremio y unirse a uno nuevo. O debería reclutar nuevos miembros. No le gustaban las dos opciones. No era como si le tuviera miedo a los extraños. Después de todo, él podía aventurarse normalmente con las personas que lo acompañaban, aunque probablemente ellos pensarían que él era antisocial porque no iba a beber con ellos. Aún así, a él no le gustaba tener que tomar esa decisión. Esta opinión no nació de su lógica, sino de sus emociones. Por lo tanto, no podía decidirse a aceptar esas opciones. ¿Qué pasa, Momonga-san? Estás escaso de nanomáquinas. El héroe estaba asolado. Mis nanomáquinas están bien. La recargué antes de entrar en línea. ¿De verdad? Eso es bueno. Esto puede tomar mucho tiempo, aunque no estoy seguro de que ese sea el caso, pero sería una buena idea asegurarte de que estén recargadas antes de entrar en una mazmorra. Sería malo si fueras expulsado, forzosamente en un momento crítico. En la vida real, tuve un amigo que estaba jugando un juego diferente, y fue expulsado del juego durante una batalla de gremio por el rango, y cuando volvió a conectarse, su gremio había perdido y lo culparon por eso. Y él ni siquiera tuvo la culpa de que ellos perdieran. Eso es bastante aterrador. Sé que nuestro gremio no es así, pero hay que gremios que sí lo son. Ya sabes, se comportan como tipos duros. Odio esos gremios caprichosos. Los juegos están destinados a ser jugados, después de todo. Oh, ¿qué es esto? Te ves muy sospechoso, camarada. Eres del tipo que Tatsan arrestaría. Qué cruel, diciendo que soy sospechoso, Momonda sonrió con amargura. Soy solo un maestro de gremio preocupado porque pronto entraremos en la mazmorra, y eso me hizo sentir un poco melancólico. Ja ja ja. Parece que estás preocupándote desde el principio. Sin embargo, si logramos encontrar cristales de datos cargados de datos raros o artefactos, valdrá la pena. Bueno, si me lo preguntas, ser capaz de terminar una mazmorra desconocida de una sola vez, sería un tesoro mayor que cualquiera de esos. Exactamente. Va a ser un recuerdo inolvidable. En medio de su conversación, un sonido blando, como si uno estuviera caminando con un par de largas botas inundadas, llegó desde un lado. Oh, ahora la visibilidad es pobre. Parece que una niebla acaba de rodearnos. Momonga-sen, si cambias tu modo de visión, lo verás. Momonga había lanzado el hechizo, ampliar magia visión completa, que podía atravesar la niebla hasta una distancia de 200 metros por delante de él. Ese era el por qué todo se veía claro para él. Aunque no había ninguna razón para que él se ponga en desventaja, su amigo estaba a su lado, así que no había peligro en hacer lo que dijo Heroero, y desactivar brevemente su visión mágica. Él ingresó el comando para cambiar los modos de visión en la consola. En ese momento, el mundo se convirtió en un mar de color blanco turbio. Oh. La diferencia entre sus expectativas y la realidad lo forzó a jadear tranquilamente por la sorpresa. Jaja, ¿asustado? En realidad, ha estado así desde hace un tiempo. Una hora de diversión perversa parecía venir del héroe. Incluso podría considerarse como satisfacción. Vamos, dame un respiro. Aunque la sonrisa amarga que estaba mostrando implicaba que no estaba asustado, el hecho era que esto le había tocado un nervio. El terror de no ser capaz de ver nada, y el shock mezclado con los persistentes pensamientos oscuros de antes, le hizo sentir como si estuviera solo otra vez. Momonga operó su consola, y restauró su visión. Parecía que todos en su grupo podían ver a través de la niebla. O mejor dicho, eso era de esperarse. Ellos habían pasado por todo tipo de aventuras para llegar a sus niveles actuales, así que todos ya habían hecho los preparativos necesarios para esta tarea. En ese momento, Momonda sintió que algo no iba bien, y preguntó. Aún así, Heroero-san, ¿cómo llegaste a tener una visión humana? Heroero era un slime. En lugar de una visión ordinaria, los slimes utilizaban una especie de movimiento de detección sensorial para percatarse de su entorno,
Así que no debería percibir el mundo como lo hacía un ser humano. Me equipé un ítem mágico que me dio esa habilidad. La habilidad innata de detección de movimiento que poseen todos los slimes es muy útil, pero solo es efectiva dentro de un radio limitado. No puedo ver más allá de 100 metros, eso es bastante espeluznante si me lo preguntas. Estaría en problemas si alguien me ataca fuera de ese rango, así que decidí darme algo que me permita ver normalmente. Cualquier ventaja viene con una debilidad. Así es como funciona este juego. Lo bueno equilibra lo malo. Estoy percibiendo algo con mi sentido de vibración. Él se giró en la dirección donde estaba señalando el tentáculo negro, y vio la silueta de un gusano masivo. Era un gran gusano púrpura. Su ancho era 10 veces el de un torso humano. Su superficie relucía húmedamente. Estos gusanos se movían en grupos, así que sería problemático si los detectaban. El grupo de repente se detuvo. Los lanzadores mágicos apuntaron al gusano con sus dedos, mientras que los guerreros prepararon sus armas de rango. Si el gusano los veía, ellos estaban listos para destruirlo en un instante, antes de que pudiera llamar a sus amigos. Momonda tenía un hechizo listo en su consola, y tomó la postura que siempre hacía para los hechizos de ataque. Aunque el rol habitual de Momonda era ayudar a la gente con hechizos de mejora y atacar a los enemigos con hechizos perjudiciales, sería más eficaz atacar directamente dados sus números de aura. Pasaron varios segundos, y parecía que su enemigo no los había visto, y poco a poco se deslizó de nuevo en el pantano. No soy de los que van a hurtadillas. Quiero cortar una hilera de esos gusanos. Ulbert se quejó desde algún lugar a la distancia. Ulbert-sen, por favor, no gastes tu MB. Deberías gastarlo todo en un jefe. La construcción del personaje de Ulbert giraba en torno al desastre mundial, una clase con un increíble poder de ataque. Además de eso, él tomó niveles en las clases que se especializaban más en la habilidad ofensiva. Solo por el poder de ataque, y fácilmente estaba entre los 5 primeros en el gremio, pero tenía una debilidad. Aunque tenía un amplio suministro de MP, su tasa de consumo incluso superaba eso. En otras palabras, él gastaba su MP rápidamente. Uno podía decir que la dificultad de la expedición a la mazmorra estaba directamente relacionada con la cantidad de MP que él podía tener para hacer frente al jefe. Solo estaba bromeando. Yo sé eso. He estado guardándolo todo este tiempo, ¿verdad? Esta es la primera aventura de Enzo Argaon, ¿no? Me aseguraré de que todo salga bien. Él apretó su puño derecho para mostrar su sinceridad. Momonda podía sentir su motivación, que era poco característico de él. Pero no me importaría si me das un poco de MB. De esta manera, podríamos derrotarlos y tener suficiente mana para la gran exhibición con el jefe. ¿HM? Estabas hablando conmigo. Yamaiko era una lanzadora mágica que era experta en la magia de tipo espiritual, y ella se había especializado aún más en ese campo como una sanadora, que concedía sus hechizos curativos. Si se trataba de ella, podía transferir el MP a otra persona a través del hechizo abreviado. En realidad, no es una mala idea. ¿Te importa si lo hago cuando llegue el momento? De todos modos, puedo usar varas y varitas para la curación. No me fío de las varas y varitas para curarme durante una batalla contra un jefe, y además, te quedarías sin fuerza rápidamente, Yamaiko. Si deseas transferir MP, prefiero que la recibas de otra persona. El rol de Yamaiko en una sola frase era la de una sanadora defensiva. Con sus defensas innatas y la regeneración, combinadas con una construcción enfatizada en esas dos cualidades, ella incluso podría servir como una especie de tanque. Incluso estando rodeada por el enemigo, ella aún podía curar a sus aliados. Dicho esto, el que sea capaz de servir como tanque estaba muy lejos de ser capaz de servir como un tanque principal. Su arma preferida, un enorme guante, no podía hacer mucho daño. A cambio, tenía una mayor capacidad para infligir un derribo en sus enemigos. El hecho de que use un arma que ponía distancia entre ella y sus enemigos era una buena prueba de que en esencia, era una sanadora. En este sentido, ella tenía dos debilidades. La primera era que no tenía mucho MB. Por supuesto, tenía más que suficiente para la curación general, pero era insuficiente cuando uno tomaba en cuenta la necesidad de lanzar hechizos de mejora y otras cosas.
El otro punto débil era que su poder de ataque era muy bajo, pero tenía una mejor regeneración. Con esto en mente, ella podía decir que era la línea de defensa final del grupo. Su papel era el de un tanque si la línea de batalla comenzaba a desmoronarse. Sanaba las heridas de todos y revivía a sus compañeros moribundos. Aún así, ¿por qué estamos hablando en voz baja? Ulbert y Yamaiko observaron los rostros de los demás, y confusamente respondieron, no tengo idea. Parecía que habían bajado inconscientemente su volumen, ya que estaban tratando de ser sigilosos. Después de todo, los monstruos podían detectarlos con sus sentidos programados, visión, oído, olfato y magia. Debido a eso, no estaba mal agacharse y hablar en voz baja. Sin embargo, estas consideraciones se aplicaban únicamente a los niveles bajos. Una vez que los jugadores alcanzaban niveles altos, podían utilizar una variedad de hechizos y habilidades para ocultar a todo el grupo e infiltrarse en conjunto. Teniendo en cuenta las habilidades que habían estado utilizando hasta ahora, no había necesidad de estar comportándose furtivamente. Cuando el gusano de hace un momento había aparecido, los otros solo levantaron sus armas porque vieron que alguien lo había hecho primero y pensaron, yo también. Tal vez es solo porque la visibilidad es mejor aquí. Sí, eso es correcto. Al igual que como te sentirías saliendo de casa tan solo con tu ropa interior. Aunque el significado de las palabras que dijo Ulbert era bastante sutil, Momonga logró entenderlo, más o menos. Esto suena un poco mal, pero supongo que así son las cosas. No entiendo. Guardando silencio por las razones que no entendían muy bien, el grupo siguió a los pioneros en el pantano. Ellos encontraron muchos tubex a lo largo del camino, pero cuidadosamente rodearon el radio de detección de los bípedos rana monstruo. Su actitud era diferente de hace un momento, debido a que algunos monstruos tenían la capacidad de ver a través de la ocultación, y los tubex eran tales monstruos. Por supuesto, utilizaron la magia para mejorar su movilidad, pero el viaje tomaría mucho tiempo, ya que tenían que desviarse alrededor de los tubex. Sin embargo, finalmente ellos pudieron ver algo diferente en el otro lado del pantano. Ese era su destino, la mazmorra. Parte de ella se parecía a una pequeña isla. Eso es todo. Después de sobreponer el mapa dibujado por Nishiki Endrai encima del actual minimapa del área, era fácil determinar que ellos habían llegado a su objetivo. Si se relajaban en este punto, había la posibilidad de que los monstruos guardianes puedan tenderles una emboscada. No era raro para los monstruos emplear el viejo truco de esconderse bajo tierra. Dada la naturaleza maliciosa de los desarrolladores de Idrisi, esta podría ser la señal para que un jefe Tubex salga y arrastre a todos a una batalla a gran escala. O mejor dicho, Momonga había visto este tipo de cosas en los vídeos del juego, donde el resultado fue una muerte total del grupo. Este era el por qué los exploradores tenían un trabajo tan importante. En primer lugar, Momonga se aseguró de que no haya nada que pueda desencadenarse por la presencia de un no muerto cercano. A continuación, accedió a las teclas de acceso rápido en su consola, seleccionando el número 8 de los números del 1 al 10. Este 8 representaba los hechizos de octavo nivel. Un complejo menú compuesto de capas de páginas en forma de anillo apareció en él. Había 12 hechizos en cada uno de los 4 anillos, para un total de 48 hechizos. De esta manera, él podía acceder directamente a 480 hechizos. Normalmente, un lanzador mágico de nivel 100 aprendía cerca de 300 hechizos durante el transcurso del juego. Incluso los ítems de cast solo podían aumentar ese número en otros 100. Sin embargo, había más de un par de jugadores que buscaron los espacios vacíos adicionales en el menú contextual y lo tomaron como un reto de los desarrolladores. La capacidad para navegar habilidosamente en estos menús, comprendiéndolo completamente y memorizando los efectos y la correcta aplicación de cada hechizo, era uno de los mayores factores en la capacidad de un jugador como lanzador mágico. Al igual que los guerreros, que se veían afectados por los reflejos que tenían en la vida real, las clases que usaban magia se basaban en gran medida en su memoria. Momonga navegó de forma fluida por el menú. Aunque no podría ver sus hechizos de manera pausada en un combate, tenía el lujo de tomarse su tiempo por ahora. Mientras pasaba por las páginas de hechizos, recordó el orden en que estaban dispuestos los hechizos, un orden que se había obligado a memorizar. Tecleó el cuarto anillo, el más exterior.
En el anillo de 12 hechizos que se hizo más grande que los demás, él te creó uno de ellos. Vista remota, punto. No había necesidad de pulsar cualquier otra tecla de acceso rápido, ya que no tenía la intención de aplicar algunas mejoras metamágicas al hechizo. Cuando lanzó el hechizo, un ojo arcano, un sensor mágico, apareció. Había otros miembros del gremio que ya habían lanzado similares órganos sensoriales, así que no había necesidad de que Momonga haga eso. Aún así, Momonga era el mejor detector de no muertos en el gremio, así que por si acaso, él hábilmente manipuló el sensor arcano y lo envió a una pequeña isla. Su mano derecha sostenía la palanca de control para los movimientos del sensor, mientras que utilizaba su mano izquierda para dirigir el campo de visión del sensor. Perder un enorme trozo de campo visual era alarmante, por decir menos, pero ahora estaba bien, porque tenía a sus aliados de confianza cerca. La pared que separaba la isla del pantano estaba cubierta de musgo y estaba rota en muchos lugares, y ya no podía cumplir su propósito como una barrera. Uno podía ver el interior a través de los huecos. Había restos allí, los restos de una tumba. Todo estaba destruido, incluso las lápidas habían sido aplastadas. Parecía haber algo así como un mausoleo en el medio, pero estaba empezando a colapsarse. Había un santuario de algún tipo, pero era poco más que una ruina. Incluso los monstruos no podrían esconderse dentro de ahí. A primera vista, no había nada más que fuera sospechoso. Aún así, después de ver esta escena, Momonga se veía aún más tenso que antes. En los juegos, las tumbas casi con toda seguridad estaban habitadas por criaturas no muertas. Idrisin no era la excepción, y por eso Momonga había lanzado este hechizo. Si hubiera algún no muerto en este lugar, él sin duda lo encontraría. Con esa determinación acelerando sus movimientos, él giró la palanca de control, enviando al ojo arcano a una órbita completa de la pequeña isla. Sin embargo, no hubo reacciones de no muertos. No hay señales de monstruos. Tampoco hay señales de seres incorpóreos. Igual aquí. No hay signos de objetos en movimiento por encima o por debajo de la tierra. Tampoco hay reacciones de no muertos. Creen que un jefe saldrá. O una trampa. Es difícil encargarse de las trampas de tipo invocación múltiple. En cualquier caso, ya he usado mi carta de triunfo, de los 4 usos al día. Por lo menos, no hay trampas mágicas aquí. Los otros miembros del gremio ya habían examinado la isla por sus propios medios, y los informes se filtraron lentamente. Se detuvieron un momento para mirarse el uno al otro, y luego comenzaron a dirigirse a la pequeña isla. El equipo de retaguardia se mantenía en un estado de alerta, manteniendo una distancia apropiada del equipo explorador en caso de que algo ocurra. Así que este es el tipo de mazmorra donde la verdadera lucha comenzará después de que entremos en esa vieja construcción destruida. No, comenzará una vez que pasemos por el mausoleo y entremos en el subterráneo, ¿verdad? Después de todo, aún estamos bastante cerca del pantano. Bueno, eso es bastante. En cualquier caso, mantén los sensores lejos del edificio, para que no tropieces con ninguna alarma. Después de que pongamos un pie en la isla, será un asunto diferente. Entonces, Momonga-sen, por favor haga los honores. Bien, entonces. En el momento en que él puso un pie en el suelo del pantano, un texto apareció en su campo de visión, justo cuando había entrado en el pantano. Sin embargo, esta vez, al lado de las palabras Gran Tumba de Nazarik, estaba un icono que indicaba una mazmorra sin explorar. Nazarik, me pregunto de qué mitología viene. No, nunca he oído hablar de eso antes. La pronta respuesta vino de Tabola Esmeraldina, que estaba en una parte de la retaguardia. Ellos fueron ganando terreno de manera constante con el grupo de avanzada, y establecieron una formación contra un posible ataque enemigo. No es latín ni griego. Ah, bueno, de todos modos, no todos los nombres en Idrisi son de la mitología. Probablemente este nombre es una de esas excepciones. Además, no hay ninguna información especial acerca de este lugar. En ese momento, Nobuo se adelantó y lanzó un hechizo. Probablemente sería capaz de escanear el área sin problemas. Varios segundos después, él le informó al grupo sobre sus hallazgos. No hay nada, Momonga-san. Envié mi ojo arcano al mausoleo central,
pero no hubo contactos del enemigo. En otras palabras, se trata de una zona segura. Sin embargo, esos desarrolladores de mierda construyeron este lugar. Puede haber algún tipo de efecto cronometrado esperando por nosotros. Muchas personas indicaron su aprobación de la crítica mordaz. La mayoría de los jugadores pensaban mal de los desarrolladores de Yggdrasil. Grupo de reconocimiento, todo está bien. Si es así, entonces creo que la mazmorra está en el subterráneo de esa construcción. No deberíamos cambiar nuestras alineaciones de equipo para la exploración de la mazmorra. Voy a hacer un refugio para nosotros. Blue Planet, el druida, alzó su pala en respuesta a la sugerencia de Ponitomo, el estratega. Entonces, lanzó un hechizo divino de 10º nivel, de refugio de la naturaleza, y todos entraron en el búnker que había brotado de la tierra. Las enormes puertas se abrieron con facilidad. El techo de la vasta cámara a la que entraron era igual que el exterior. El cielo se extendía sin cesar por encima de ellos. He estado pensando en esto durante un tiempo. Parece que alguien pudiera ver todo el interior desde arriba, y esto me perturba. Es cierto, quiero decir, aunque dicen que esto es para que sepas si el enemigo está por encima de ti o algo así, aún estoy incómodo al respecto. Además, oí que esta cosa puede permanecer de pie después de recibir un ataque de un hechizo de supernivel. Ah, eso no es cierto. He visto un vídeo donde esto ha sido destruido por un espada de Damocles antes. Eso es un arma orbital, ¿verdad? Pero no es una excepción a la regla. Después de todo, es un hechizo de supernivel diseñado para atacar estructuras. Es un poco injusto utilizarlo como una comparación, ¿verdad? No deberías compararlo con otros hechizos de supernivel. Bien. Todos, su atención por favor. La charla ociosa murió con el despertar de la voz de Ponitomo. Ahora vamos a comenzar a asignar a los grupos para la expedición de la mazmorra. En respuesta a esto, Tabula Esmaragdina levantó su mano en oposición. Espera. ¿No te parece que es un poco pronto para eso? Creo que deberíamos permanecer en nuestros actuales grupos de movimiento e ir tan profundo como sea posible, antes de hacer un cambio. Si nos separamos ahora, tendríamos que disipar todos nuestros hechizos de grupo. Además, deberíamos ser capaces de pasar por la mazmorra en este estado, y solo tendríamos pocos problemas con los jefes intermedios, ¿verdad? Eso es ciertamente posible, pero ¿no deberíamos tener más cuidado? Además, hay una buena posibilidad de esos desarrolladores de mierda hagan surgir un jefe de asalto sobre nosotros. Los otros miembros del gremio comenzaron a discutir el asunto entre sí, como si Ponitomo y Tabula Esmaragdina les hubieran dado la señal para comenzar a hablar. Sin embargo, Momonga, que se había detenido para pensar desde el principio, sentía que podía combinar sus ideas, a pesar de las diferencias en los detalles. Y luego, Ponitomo, que sabía que esto no iría a ninguna parte, se giró para mirar directamente a Momonga. ¿Qué opinas, Momonga-san? Hay que cambiar la composición del grupo antes de entrar en la mazmorra. O entramos y tomamos las cosas un paso a la vez. Esto era un lío. Ninguna de las partes era absolutamente correcta, y había pros y contras en ambos cursos de acción. Con toda probabilidad, todos estarían de acuerdo con la opción que él eligiera. Sin embargo, él se sentía lo suficientemente incómodo incluso cuando pensaba en elegir el curso de acción correcto. La idea de elegir erróneamente le hizo doler su estómago y la carga sobre sus hombros se sentía aún más pesada. Esta era la carga que un maestro de gremio tenía que soportar, y personalmente, Momonga preferiría rechazar el decidir por ellos. Sin embargo, eso no sería posible. Momonga giró el asunto una y otra vez en su mente. En este punto, Tachnei, el líder del clan, habría llevado con entusiasmo a todos hacia adelante. Por lo tanto, Momonga, el líder del clan, debería imitarlo. Sin embargo, el pecho de Momonga le dolía. La última vez que esto pasó, hubo una discusión, lo que resultó en la salida de una persona. Aunque Momonga respetaba profundamente el liderazgo de Tachnei, ese recuerdo se había quedado atascado en su mente. O no, por lo que sabía, ese incidente fue una gran carga para Tachnei. Esa podría haber sido la razón por la que abdicó su posición como líder, y propuso a un sucesor con una personalidad distinta a la suya. Si ese fuera el caso, entonces Momonga no debería hacer lo que Tachnei habría hecho.
Entonces, lo decidiremos por la mayoría de votos. Todos los que estén a favor de cambiar los grupos, por favor vengan a mi derecha. Y los que estén a favor de continuar sin ningún cambio, por favor diríjense a mi izquierda. Tras un breve debate tranquilo, todos se movieron hacia sus respectivos lados. Momonda contó los números, y llegó a una conclusión. Parece que hay más gente que quiere seguir adelante. Entonces vamos. Además, todos, deseo utilizar el voto mayoritario como un procedimiento estándar para resolver los problemas que competen al gremio, como este. Si resulta en un empate, tendremos que resolverlo con piedra, papel y tijera. Eso podría ser difícil para algunos de nosotros, así que, tal vez sería mejor alguna otra forma de desempate. En cualquier caso, me gustaría resolver los conflictos de esta manera. ¿Alguien tiene alguna objeción, o una idea mejor? Nadie habló. Era porque no tenían objeciones, o porque se sentían incómodos por expresar sus pensamientos. Este tipo de cosas también sucedían en el trabajo. Cuando se les preguntaban qué les parece, pocas personas hablaban. A veces, la razón de su silencio no se debía a que no tenían nada que decir, sino porque temían que expresar sus opiniones resultase en que estén a cargo de los cursos de acción nacidos de esas palabras, o porque tenían miedo de que sus ideas sean rechazadas, y así sucesivamente. Momonda tendría que hablar con la gente en privado después de estas reuniones, e hizo una nota mental en su mente. Entonces, todos, movámonos. Después de indicar su reconocimiento, todos se dirigieron afuera. Aunque el lado perdedor no podría estar satisfecho, nadie lanzaría una rabieta infantil frente a una decisión mayoritaria. Se podría decir que era de esperarse de los adultos, no, eso no era del todo correcto. Había muchas clases de adultos. Momonda sabía de los adultos que nunca habían crecido, al igual que los niños. El hecho de que ninguno de ellos esté aquí se debía al buen juicio de Tatme al escoger los amigos. En este momento, Momonda una vez más estaba consciente de la gravedad de la posición de un maestro de gremio. Y luego, Momonda escuchó una conversación que disipó su malestar. «Ah, hombre. Pensé que eras uno de nosotros, Flatfoot-san. No, me gustan las planas, pero no necesariamente tienen que ser lowles. ¡Qué hipócrita! Nombrando a tu arma Tsururinpeta en asterisco, ¿o te refieres a otra cosa? Podría ser que te gustan los pechos de los hombres, Flatfoot-san. TL nota, liso y brillante pecho plano. Pechos de hombres. ¿Me equivoco? ¿No te gustan las planas? Si ese es el caso, entonces los pechos de los hombres serían, eres homosexual. Pero Roncino. Momonda reprimió el impulso de gritarle. Su introspección de antes ahora no podía ser encontrada. Aún así, Momonda entendía la personalidad de su amigo, o mejor dicho, sus fetiches. Con él a su alrededor, no sería una sorpresa si este tipo de tema surgiera. ¿Debería intervenir y echarle una mano al atónito Flatfoot? Mientras Momonda estaba pensando sobre esta decisión, oyó otra voz. La gente podría reírse de ello en una fiesta, pero, ¿realmente crees que puedes hablar de este tipo de cosas solo porque estás entre amigos? Era Boku Boku Charama. Una premonición de terror llenó a Momonda cuando se dio cuenta de que su tono de su voz era un poco bajo. Sin embargo, por alguna razón, su hermano pequeño, Roncino, aún no se había dado cuenta de esto. La verdad era que Flatfoot ya se había apartado de Roncino. Bueno, es porque tú eres plana, Aneki, ese hombre no. Uy. Esa voz fría llevaba un toque de muerte inminente, como una hoja de guillotina cortando hacia abajo. Uy, mocoso. ¿Quieres que les diga a todos sobre lo que hiciste cuando tenías 12 años? Yo, siento mucho por lo que dije. Oye, ¿te di permiso para que te calles? ¿Esto te suena como una broma? Ja. Será mejor que... Presintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder, Momonda a toda prisa se interpuso entre los dos, obligándolos a separarse con su cuerpo. Chagama-sen, Chagama-sen. Cálmate un poco, por favor. A Momonda-sen. La voz de Boku Boku Charama parecía haber vuelto a la normalidad, pero las llamas de su ira aún no se habían extinguido por completo. A lo mucho, probablemente esto era un pequeño respiro,
Así que Momonda continuó rápidamente. Bueno, nos dirigiremos a la mazmorra pronto. Creo que sería mejor si dejas de lado tu ira, ¿verdad? Después de ver a Momonda rogándole con sus palmas juntas, Boku Boku Charama, presumiblemente, relajó sus hombros. Está bien. No es que no entienda cómo te sientes, Boku Boku Charama-sen, pero esto es probablemente lo mejor. Gracias. Con eso, Flatfoot llegó al lado de Momonda y también juntó sus manos. Ahora que los dos habían hablado, a Boku Boku Charama le resultó difícil amarrarse. Por lo tanto, ella suspiró de una manera exagerada. No hay necesidad de que ustedes dos se disculpen ya que no hicieron nada malo. Yo soy la que debería disculparse. No puedo creer que haya dejado que ese idiota me haya hecho perder la compostura. Lo siento por eso. Con eso, ella giró su cara, presumiblemente, hacia Terroncino. Oye, hermano idiota. Recuerda esto bien, cuida tus modales, aunque te lleves bien con la gente. Especialmente cuando hagas tus chistes indecentes. No me avergüences solo porque estás emocionado con tus amigos. ¿Lo entendiste? Sí. No deberías estar dándole las gracias a Momonda-sen y Flatfoot-sen. Gracias, chicos. Lo siento, creo que me deje llevar un poco. Las palabras de Terroncino carecían de energía. Su forma moderada y obediente de hablar lo hacía sonar como un perro que había sido golpeado por una porra. Después de escuchar la disculpa de su hermano, Boku Boku Charama abandonó el búnker. De las tres personas que la veían irse, Flatfoot fue el primero en romper el silencio. Tu hermana mayor da miedo. Mucho miedo. Da más miedo que mi jefe de departamento. Ella realmente sabe cómo cambiar su voz. Ella no es una mala persona. Y no sé si es porque ella es una seiyuu, pero tiene una voz muy potente. Su impacto es aún mayor en Yggdrasil, ya que nuestros rostros no se mueven en el juego. Seguro que eres duro, Momonda-sen. Flatfoot colocó su mano sobre su corazón. No había latido para que él lo sienta, pero esto le había afectado. Momonda entendía completamente lo que quería decir con eso. Los juegos como Yggdrasil, de MMORPGs, eran todos muy realistas. Como resultado, no era raro sentir que esto era la realidad. Por supuesto, el hecho de que las expresiones no cambiaban, o porque no había sentido del rostro y así sucesivamente, eran indicadores útiles de que esto aún era un mundo de juego. No soy tan duro. Aún así, me sentí como si estuviera de pie frente a un jefe aterrador. Los dos se rieron en voz baja. Momonda sonrió, aunque su rostro no se movió, y luego instó a los otros dos hacia adelante. Muy bien, salgamos. Somos los únicos que quedan.